central, día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el primer día de la semana, un día que nunca debemos dejar de asistir a la casa del Señor. Vamos rápidamente a la Biblia, vamos a continuar en este día con la serie Mayordomía Cristiana. Estamos grabando el cuarto video ya de esta serie, lo hemos dejado de momento porque hemos entrado a estudiar Apocalipsis, pero los días domingos, que es día de doctrina, vamos a estar estudiando porque esto es doctrina fundamental que la iglesia de Jesucristo tiene que conocer. La Biblia nos enseña que nosotros somos llamados para ser mayordomos. Vamos rápidamente a la escritura donde nos hemos quedado. Vamos a tomar el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Ahí vamos a empezar. Hebreos 10, 25, donde nos hemos quedado la clase anterior. Gloria a Jesús. Amén. Sí, Hebreos 10, 25. Rápido, por favor, ya que el tiempo apremia y hay bastantes cosas que podemos analizar, hermanos, en este día que el Señor nos ha concedido para poder estar en su casa. Aleluya. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y vamos a lecturarla siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Advertencia: al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios del cielo y la tierra. Gracias te damos, Padre bueno, por darnos el privilegio, Señor Dios mío, de tomar tu palabra y lecturarla. En esta hora nos disponemos a escuchar, Señor Dios mío, la verdad tuya. Padre mío, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Habla nuestro entendimiento, Padre mío. Quita todo tropiezo, toda oposición, Padre mío, que quiere impedir, Padre mío, que podamos aprender tu palabra. En esta hora lo cancelamos, toda artimaña del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra nos nutra, nos alimente en nuestro espíritu para poder crecer, Padre mío, en el conocimiento de tu palabra, y podamos, Señor Dios mío, así vivirla para estar de acuerdo a la voluntad tuya y poder enseñarla para que mucha gente pueda salvarse, Padre mío, ya que el tiempo se ha cortado. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y honra. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Vamos a continuar donde nos hemos quedado, las riquezas que Dios nos ha dado para administrar. Hemos estado viendo la clase pasada y hemos pasado también a Dios nos ha dado riquezas para desarrollarnos. Hablando de mayordomía, los que no han estado en las clases anteriores, recuerde que mayordomo es alguien que, hermano, tiene el cuidado, hermanos, los bienes de un Señor. En nuestro caso, nosotros somos los hijos de Dios y Dios es dueño del universo entero. Dios es dueño de este mundo, Dios es dueño de tu cuerpo, de tu familia, de tu vida. Dios es dueño de todo. Por lo tanto, también nosotros somos mayordomos, somos administradores, que un día Dios nos va a llamar a cuenta. Esas cosas las hemos visto en las dos clases anteriores, ¿no? Hemos estado viendo que Dios nos ha dado riqueza para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no? Hemos visto la primera, ha sido el Espíritu Santo, y hemos visto bastantes pasajes. Luego vimos la palabra, la Biblia, y hoy vamos a ver también, hermanos, la iglesia, ¿ok? La iglesia también, hermanos, como mayordomos de Jesucristo, es, hermanos, una riqueza que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, avanzar. Dios no formó la iglesia para que solamente, hermanos, tengan 2 horas en un culto, sino que la iglesia ha sido llamada o ha sido formada para que el cristiano pueda desarrollar, pueda crecer y no quedarse, hermanos, siempre en la misma condición, sino que cada vez que, hermanos, el tiempo pase, también ese cristiano madure y pueda alcanzar, hermanos, la voluntad que Dios ha establecido para
su vida y pueda cumplir el propósito por el cual Dios le ha llamado. Bueno, aquí en cuanto a la iglesia, hay algo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y es el que no debemos dejar de congregar. Recuerde que para que un cristiano se mantenga firme durante, hermanos, toda su vida, hasta el día que la muerte venga o hasta el día que Cristo venga a llevarnos, el secreto, hermanos, está en 5 elementos que nosotros hemos mencionado, y el primero es congregar. Lamentablemente muchos cristianos dejan de congregan una vez a la semana, 3 veces, hermanos, a la semana, no sabiendo que cuando uno congrega, hermanos, uno se está alimentando. Recuerde que usted se alimenta a diario, 2, 3, 4, algunos hasta 5 veces al diario se alimenta. Y el cristiano también, hermanos, en la casa de Dios entiende o debe entender que tiene que recibir el alimento. Por eso que Dios manda no dejar de congregar. Usted puede decir, bueno, yo leo la palabra en mi casa. Muy bien, puede leer la palabra en su casa y puede entenderle hasta el nivel que Dios le ha permitido poder entender. Pero para que usted se pueda nutrir más, usted en la casa de Dios es donde Dios ha puesto sus ministros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los que han sido llamados por Dios, apartados por Dios, al cual Dios les ha dado el talento, los dones, el ministerio, para que le pueda entregar un alimento que sea, hermano, de beneficio para su organismo, para su vida espiritual, y usted pueda avanzar. Por eso que Dios mandó a escribir esto en la Biblia, en la importancia de no dejar de congregar. El cristiano tiene que entender que es su obligación, es su deber, pase lo que pase, tenga trabajo, tenga tareas en la escuela, esté cansado, esté enfermo, su deber es congregar. Es algo que no puede dejar de faltar en la vida de cada creyente, y un día Dios lo va a demandar, porque aquí dice la Biblia, mira, ese pasaje dice no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dice ahí, sino que exhortándonos, o sea, llamándonos la atención, dice, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Es en la iglesia donde el Señor, hermano, nos exhorta, nos llama la atención, nos mira cómo nosotros estamos andando delante de su presencia. El Señor ahí trata con nuestra vida a través de la oración o a través de la palabra. Es ahí donde el Señor trata con nosotros, es en la casa que Él ha formado. Para eso Él formó la iglesia, donde un lugar donde la gente, los hijos de Dios, se congreguen y cada uno nos podamos alentar, consolar, podamos conversar nuestros problemas, podamos descansar y reposar en el Señor. La importancia de congregar es algo que muchos cristianos han dejado. Prefieren ver un partido, por ejemplo, cuando hay partido de la selección, la mayoría de hermanos de varones y hasta mujeres ahora dejan de ir al culto por estar mirando esas cosas. Y la Biblia dice, que el verso siguiente ahí, el verso 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, y eso es un pecado, o sea, dejar de congregar es un pecado. Mucha gente no lo ha visto y no se ha enseñado esto. En muchas iglesias no se enseña que el que deja de congregar le es pecado. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hermano, el dejar de congregar un día es un pecado que se atribuye a nuestra vida. Y dice ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta verdad, la verdad no de un pastor, sino la verdad de Dios a través de su palabra, ya no va a quedar más sacrificio por los pecados. ¿Por qué usted cree que muchos cristianos están metidos en un montón de problemas? ¿Por qué cree que muchos cristianos no pueden alcanzar la felicidad, la paz, el gozo? Hay problemas en el hogar, hay problemas con los hijos, hay problemas en la economía. Muchos cristianos están, hermanos, sufriendo con la economía, con las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque han dejado la llave principal y el mandamiento de Dios, que es, y esta es una ordenanza. No es que si tú quieres, no es que si tú puedes. No dejar de congregar. Aquí no hay un pero, aquí hay, hermanos, una orden establecida por el mismo Dios eterno. Que pase lo que pase, nuestro deber es congregar. Porque uno, para mantenerme yo fuerte espiritualmente; otro, para poder ayudar a los que están más débiles que yo; o otro, para que me puedan ayudar a mí también si me encuentro debilitado. Yo le hago una pregunta: cuando uno está enfermo, ¿qué hace la gente cuando uno está enfermo? Se va a buscar un doctor, ¿verdad? De igual manera, cuando el cristiano se siente cansado o débil, con problemas, frustrado, usted tiene que ir, hermanos,
hermanos, aquí a la iglesia, tiene que venir a la iglesia, pues es donde Dios nos va a operar, donde Dios va a tratar con nuestra vida. Pase lo que pase, el cristiano tiene que entender que no puede dejar de congregar. Y un día, el Señor, el día en que entremos al tribunal de Cristo, si es que alcanzamos llegar al tribunal de Cristo, porque mucha gente no va a llegar, se va a quedar en el rapto, Dios nos va a llamar a cuenta de nuestra mayordomía. En tu mayordomía no solamente le darás cuenta de tus ofrendas, de tus diezmos, te darás cuenta de los días que tú has dejado de congregar, de los días que tú has faltado por cualquier cosa, porque te has sentido cansado, porque de repente preferiste mirar una película, una novela, un partido, o estar de repente pasar tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Lamentablemente, los cristianos hemos puesto nuestros peros, nuestros pretextos, ponemos muchas cosas por encima del Señor, y un día Dios nos va a llamar a cuenta. Cuando, hermanos, estemos en problemas, nosotros, nuestros hijos, ese día usted no vaya y le llore al Señor, le diga: Señor, ¿por qué esto o aquello? Ese día el Señor le dirá: tú dejaste de congregar, tú dejaste de honrar mi palabra. Por eso que siempre los cristianos tienen que traer a sus hijos, tienen que venir, preocuparse, desvivirse por congregar. No les podemos obligar, pero es nuestro deber decirles cuál es la obligación y el deber de cada cristiano. Y si no lo hace, bueno, cada uno, Dios nos demandará. Y aquí exclusivamente dice: ya no habrá más, dice, sacrificio por los pecados. Aunque tú ofrendes, aunque tú ayunes, aunque tú derrames tus lágrimas, el dejar de congregar es un pecado que se le ha atribuido a millones de cristianos en el mundo entero, ¿no? Y Dios sabe cuando nosotros, hermanos, podemos hacerlo y no lo hacemos, ¿no? Cuando no se puede, bueno, no se puede, pero cuando se puede y no se hace, ese sí es un pecado que Dios nos va a llamar a cuenta. Mire, la Biblia es preciosa y nos enseña en el Salmo 27, verso 4, un texto que siempre nosotros estamos repitiendo. El salmista David, el rey de Israel, escribió este salmo precioso diciendo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Mira, él iba a buscar, ¿qué iba a buscar? No buscaba dinero, no buscaba oro, plata, no buscaba conquistar, hermanos, otros imperios, otros países, otras naciones, sino que lo que él buscaba era lo siguiente: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y los cristianos un día van a dar cuenta por eso, ¿no? Y hablo a la iglesia presente, a las iglesias que nos están viendo, a los diferentes hermanos. Usted podrá poner muchos pero la tarea de mis hijos, no, más importante que la tarea de tus hijos, más importante que los exámenes, más importante que cualquier cosa, es congregar. Aprenda eso, porque un día Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso que uno tiene que desvivirse por estar en la iglesia. ¿Por qué cree que muchos cristianos llevan años en la iglesia y nunca avanzan? Nunca, hermanos, serán usados por Dios. Y no vaya a ser, como dijimos la clase pasada, no vaya a ser como la higuera al cual el Señor le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Porque cuando el Señor fue a buscar fruto, no lo encontró. Y así hay muchos cristianos, ¿no?, que años pasan en una iglesia y nunca han avanzado, siempre en la misma condición. ¿Y sabe por qué? Porque han pasado por alto este principio fundamental de congregar. Congregar es más importante. Yo lo aprendí desde el principio. Cuando trabajábamos, llegamos a veces hasta para la amén, pero tienes que llegar. La Biblia dice que Dios va a honrar al que le honre. Lo importante, Dios verá tu esfuerzo, tu sacrificio, y eso es parte de la administración, cómo tú estuviste sirviéndolo al Señor. Si dices que me amas, el Señor pregunta en el Antiguo Testamento. Muchos me dicen: Señor, pero ¿dónde está mi señorío? Muchos me dicen, hermanos, que aman a Dios, pero ¿dónde demuestran su amor? Es, hermanos, en la obediencia a su palabra, en el no dejar de congregar. Y ahora mira, aquí David, cuando él describe que él anhelaba estar en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, ahí viene el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La bendición que tiene, hermanos, el congregar siempre.
Dice ahí el verso 5. Estamos en el Salmo 27, los que están llegando recién se están conectando y nos están dejando sus mensajes. Gracias por sintonizarnos. Dice lo siguiente, el verso 5, el siguiente verso dice: porque Él, o sea, cuando tú estás en la casa de Dios, cuando tú honras a Dios todos los días buscando al Señor, el rostro del Señor en su casa, dice ahí: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Van a venir muchos días malos a tu vida, y esos días malos mucha gente va a caer. Pero cuando tú honraste a Dios congregando, buscando el rostro de Dios siempre en su casa, Él te esconderá del día malo, de todas las cosas que el diablo trame para destruirte. Te esconderá de las plagas que van a venir. Te esconderá de la hambruna en el mundo entero que va a venir. Te esconderá de la economía que de muchos se va a derrumbar. Pero muchos no han entendido esto. Él me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Interesante, ¿no? ¿Y de dónde viene esta bendición? De congregar. Y mucha gente no ha visto este aspecto fundamental, ¿no? Como mayordomos, Dios nos ha dejado riquezas para administrar, nos ha dejado riquezas para desarrollarnos. Uno, el Espíritu Santo; dos, la palabra; tres, la iglesia. La iglesia, hermano, es tu hogar. No, muchos dicen la iglesia es mi segundo hogar. Mentira. Un cristiano verdadero diría: la iglesia es mi primer hogar. Porque en la iglesia, recuerde, ahí tiene que estar tú, tiene que estar tu familia, tiene que estar todos los seres que aman. La iglesia debería convertirse en nuestro primer hogar. Porque recuerden que aquí los hogares solamente son por unos cuantos años, pero la iglesia es para siempre, es eterna, traspasará los linderos de los límites del tiempo, pasará y avanzará más allá. Por lo tanto, la iglesia tiene que convertirse en tu primer hogar, en tu casa, desesperarte por estar ahí, porque es ahí donde Dios te va a ministrar, va a tratar con tu vida, donde Dios te va a bendecir, te va a honrar y te va a prosperar y te va a guardar en el día malo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Interesante, ¿no? Mira, la Escritura dice, hermanos, que es fundamental el no dejar de congregar, el siempre estar pendientes de las cosas, hermanos, que en la iglesia, mira, aquí hay muchas cosas que se necesitan. Lamentablemente, muchos cristianos en el mundo entero, solamente la iglesia es para ellos 2 horas nada más de culto, ¿no? Y algunos ni 2 horas quieren estar, están buscando que termine el tiempo para que se acabe el culto. Gracias a Dios, en los lugares de la serranía donde hemos ido a predicar, ¿sabe cómo son los cultos? En los cultos hay horario de entrada, pero horario de salida no hay. Se sale a veces 3, 4, 5, 6 horas, tardan los cultos. Si eso se aplicara aquí, nadie quisiera congregar. Pero mire, ellos en su escasez, en su limitación, en sus pocas condiciones, honran más a Dios que nosotros, que tenemos muchas comodidades. Por eso que la Biblia dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y será triste ese día, ¿no? Será lamentable ese día. Por lo tanto, Dios nos ha dado esta riqueza fundamental para poder crecer. La iglesia, honremos la iglesia, respetemos la iglesia, congreguemos todos los días, busquemos a Dios y ayudemos a nuestros demás hermanos que están debilitados, ¿no? Si usted viene a la iglesia, usted tiene que preocuparse, ver, usted conoce cómo está su hermano, ¿no? Yo veo a mi hermano José Chávez, lo siento medio raro, no lo veo bien, no lo veo un poco con el semblante caído. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a orar en la oración. Si nadie ha pedido petición por mi hermano, yo le pido, ¿no? Y si de repente no queremos incomodar, en mi corazón empiezo a orar también por él. Ese es el deber de la iglesia. Si yo veo a mi hermana Carmela Medina, que está ahí de repente frustrada, preocupada, no tiene la misma sonrisa de siempre, entonces me acerco y le pregunto: ¿qué es lo que está pasando, hermana? Cuénteme, dígame qué le puedo ayudar, vamos a entrar en oración. Ese siempre ha sido el deber de la iglesia.
pero no se hace en este tiempo, porque los cristianos solamente se han acostumbrado a ser religiosos, a congregar igual que la Iglesia Católica, igual que cualquier religión del mundo entero, y se les ha olvidado el principio fundamental, la importancia que significa congregar, el venir temprano y conversar, dialogar, contar nuestros problemas para poder crecer como una familia. Lamentablemente hoy llegamos siempre tarde a veces para poder, hermanos, a las justas entrar en el culto y nos olvidamos de los problemas. Pero un día Dios nos va a llamar a cuenta a cada uno de nosotros por nuestra negligencia, por habernos dejado tantas cosas. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. Es que mayordomía cristiana, hermano, no es solamente dinero, ¿no? Mucha gente dice mayordomía, yo anuncié, he puesto en el WhatsApp, hoy día nos toca mayordomía, doctrina, la mayoría no ha venido, porque piensa que vamos a hablar de dinero, que vamos a quitarle la plata. La gente no entiende que mayordomía no es solamente dinero, mayordomía va más allá del dinero. Que nosotros somos administradores, tenemos que administrar bien cuánto tiempo nosotros servimos a Dios. La Biblia dice que, hermano, ningún ladrón entrará al cielo, ni en el tiempo, ni los días que hemos congregado. Si hay 365 días al año, 365 días tendríamos que congregar. Los días que hay visita, la gente se queda, parece que es día de vacaciones, se queda en casa, se queda cómodo, ¿no? Vacaciones, parece que no hemos dicho vacaciones. No entienden que un día Dios les va a demandar, y el día que le pidan petición a Dios, olvídense, porque así dice la Escritura. Hay condiciones en la Biblia. Usted no puede exigir sus derechos si primero no cumple sus responsabilidades. ¿Cuántas necesidades hay? ¿Cuántos enfermos tenemos? 2, 3, 4 nada más, y llegamos y los demás están, ¿qué? Aleluya, gloria a Dios. Interesante, ¿no? Por eso que, bueno, vamos a pasar a la cuarta riqueza que Dios nos ha dado para desarrollar. No se olvide, estamos en su cuaderno, vaya notando ahí. La primera riqueza fue el Espíritu Santo, la segunda, la Biblia, tercera, la iglesia. Cuarta riqueza que Dios nos ha dado para desarrollarnos es la oración. La oración. La oración es un arma poderosa en nuestras manos. Porque, hermano, usted de repente, para poder trabajar, alguien de repente para poder trabajar, un ingeniero necesita, no sé, su casco, necesita materiales, ¿verdad? Y a veces uno quisiera de repente poner un negocio, necesitaría dinero, capital, para poder crecer. Pero para poder usted avanzar, hermanos, en el Señor, usted no necesita nada, usted solamente está una simple oración, que cualquiera lo pudiera tener, pero no todos lo quieren hacer. La oración, se habla de la oración, se hace seminario de la oración, se hace congreso de la oración, y oramos ese día, esa semana, y luego nos olvidamos de orar. Cristianos que no oran, hermano, ministros de alabanza que no oran, pastores que no oran, evangelistas que no oran como se debe de orar. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, en este tiempo de esta generación? El problema más grande de esta generación, de los cristianos en el mundo entero, es que no están buscando a Dios. La única forma de buscar a Dios es a través de la oración, a través de la rodilla, y en la gente un día te dará cuenta que ha perdido. Ya no está el tiempo de los grandes hombres de Dios, Gigi Abril, los que nos han precedido, gente que oraba 7, 8, 9, 12 horas por día. Hoy los cristianos oran 2 o 3 minutos y se cansaron, y a veces hasta se olvidan de orar, pero no saben que a través de la oración es una riqueza que Dios nos ha entregado para poder crecer, para poder desarrollarnos, porque es la arma poderosa que Dios nos ha concedido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 es una frase con 3 palabras nada más. Ese texto tiene 3 palabritas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 palabras poderosas. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Pero parece que algunos cristianos tienen otra Biblia o han entendido mal y aplican: orad cuando te acuerdes, orad cuando tengas tiempo. Y muchos cristianos la oración lo dejan de lado, no entendiendo por eso que nunca van a crecer, por eso que jamás Dios usará sus vidas, hermano, y Dios honrará sus vidas.
porque no están orando sin cesar. Sin cesar significa sin descansar, sin desmayar, mañana, tarde y noche, y en la madrugada, y cuando te acuerdes, cuando estés caminando en la calle, cuando estés en el trabajo, cuando estés cocinando, orar en tu corazón, orando siempre, todo el tiempo. Mucha gente prefiere que es fácil, no pongan alabanza y cantar bonito. Pero ¿por qué no, en vez de estar poniendo la alabanza, por qué no te pones a orar en tu corazón? ¿Quién ha dicho que la oración solamente, hermanos, es en la iglesia? ¿Quién ha dicho que la oración solamente es en el aposento? El privilegio de la oración, hermanos, es en todo tiempo. Puedes orar sentado, parado, caminando, porque la oración es en el corazón y Dios escucha lo que tú le pides en tu corazón. Si los cristianos, las amas de casa, los trabajadores, los hombres, todos aplicaran este principio de orar siempre, que es conversar con Dios, y conversamos con Dios en el corazón, sería interesante. Y llegaría un día en que tú oirías audiblemente la voz de Dios. Pero la gente prefiere muchas otras cosas. ¿Quién conversa con Dios cuando va por la calle? Son raras la gente que está conversando con Dios. Lo que la gente lo que hace es se va mirando, ¿no? Va haciendo muchas cosas, pensando en sus problemas, pensando en tantas cosas. Pero si los cristianos, no tengo tiempo para orar. Tiempo es lo que más nos sobra y lo que más nosotros derrochamos. Por eso que no estamos aplicando el orar sin cesar. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, tu oración, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y cuando tú hagas eso, el verso 17 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué te está diciendo Dios? En otras palabras te está diciendo: cuando tú ores, se te va a ir tu carga, tu tristeza, tus problemas, tus preocupaciones, tu migraña, tantas cosas que la gente está preocupada. Pero si nosotros oráramos, la paz de Dios vendría a nuestras vidas. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a hacer vigilia con los que están durmiendo. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo precioso de la oración. A través de la oración, hermano, pues, al pedir algo conforme a la voluntad del Señor, Él nos va a oír, Él nos va a escuchar. Por eso que la oración es una riqueza para que el cristiano se pueda desarrollar. Marcos 11:24, vamos terminando ya, para el beneficio de algunos que quieren descansar. Dice: por tanto os digo que Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, o dice ahí mirando televisión, o dice ahí mirando Netflix, o dice ahí mirando YouTube, o en el Facebook, o chateando, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier cosa que usted necesite, el secreto es la oración. Y si usted no está recibiendo es porque usted no está orando. Romanos 12:12 dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Y no hay constancia. ¿Sabe qué es constancia? Constancia es disciplina. Los cristianos no somos disciplinados por orar. Nosotros nos dicen: a las 7 de la mañana vas a ir a trabajar. Y la gente se desespera por llegar tarde, porque si llega tarde, lo van a descontar, ¿sí? ¿Y por qué no te desesperas también por llegar a las 3 de la mañana a orar con el Señor? Nos desesperamos para muchas cosas, pero no hay constancia en la oración. Oramos cuando nos acordamos, cuando nos exhorta, cuando estamos descansados, y el resto de tiempo. Por eso que nunca vamos a crecer. Por eso que Dios nunca os dará nuestras vidas. Y un día Dios nos va a demandar eso. Yo te di todo el potencial.
Y he aquí me es responsable de tantas almas que se van a perder. Y la culpa es nuestra. Porque si hubiera constancia en la oración, y aquí dice, constantes en la oración, si hubiera una disciplina, a tal hora, Daniel oraba a esa misma hora. Todos los grandes hombres de Dios tenían disciplina en la oración. Por eso que fueron, hermanos, hombres usados por Dios. Pero no hay disciplina para nosotros. Hagamos algo, ¿no? Saliendo del culto, no sé, a las 12, no sé, vamos a trabajar de 12 a 1, vamos a orar. O qué sé yo, de 5 a 6. Pongamos la alarma, el despertador, pongamos 3, 4 alarmas, porque algunos somos perezosos, pero mantengamos una disciplina todos los días. Hudson Taylor, un tremendo siervo de Dios que se ganó la China para el Señor, un país comunista donde nadie podía entrar, él escribió antes de morir y dijo: por 50 años nunca el sol salió antes en que yo ya esté de rodillas orando por la China. Millones de chinos se han salvado y están en el cielo porque ese hombre pasó más de 50 años de rodillas. Una disciplina en su oración. Jesús era un hombre de oración. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Nosotros no oramos, pero sí comemos, ¿no? Comemos bien, comemos la parrillada, la chicharronada y no pagamos. Ya nuestro hermano nos va a estar cobrando más tardecita lo que no pagamos. Bien, hasta aquí nos vamos a dejar. La próxima clase vamos a continuar con... Debemos administrar el tiempo. El tiempo es algo que también vamos a tener que administrar, pero eso será para la próxima clase. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo, los hermanos.